Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy estamos en nuestro día de ayuno y clamor. En este martes elevaremos nuestras peticiones al Señor, elevaremos nuestras necesidades para que Dios cubra de amor y misericordia todas nuestras vidas y estaremos estudiando un tema muy bonito que se llama liderazgo eficaz. Un caluroso abrazo para todos y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz,
plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Bueno, damos comienzo este día de ayuno y clamor con la meditación que nos presenta la doctora Lolita en su libro Llamado a la Confianza, hoy julio 26, titulado El verdadero amor a Dios. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Juan 21:15. Pasaje complementario, Primera de Pedro 5, del 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No podemos desconocer que de la misma manera como el profundo amor de Dios se hizo manifiesto en nuestra vida a través de la obra de Cristo en la cruz, también es necesario que nuestro amor a Dios se haga palpable y manifiesto a través de la obra de evangelización y discipulado. Solo el que ha experimentado en su propia vida la obra restauradora de Cristo experimenta una profunda gratitud que le compromete con otros. Solo el que ha experimentado la salud puede trabajar para ver salud en otros. Solo el que su vida es un milagro en las manos de Dios procurará que las vidas de su alrededor también se conviertan en milagros que transforman al mundo. Es por eso que debemos prepararnos para servir a Dios y demostrarle con hechos nuestro amor y gratitud. Primero que todo, dejando que Él trate todas las áreas de nuestra vida y nos proporcione el equilibrio, la armonía y el bienestar que solo Él puede proveernos. Apacentar su rebaño no solo es anunciar las buenas nuevas y enseñar a las personas la palabra de Dios, significa también demostrar con nuestra vida a un Dios real que soluciona todos los problemas del ser humano, y esto no se logra solamente a través de las palabras, sino con el testimonio de vida. Qué gran responsabilidad tenemos los hijos de Dios, demostrar con nuestra vida a un Dios que sana, que restaura, que hace nuevos hombres y nuevas mujeres. Eso es verdaderamente amar a Dios. Además, ocuparse de que el reino de Dios sea extendido y conocido en medio de los hombres representa una enorme recompensa de bendición y prosperidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Piense por un momento en todas aquellas personas y familiares que aún no conocen a Cristo como usted.
Pídale a Dios por estas personas y compártales del amor de Dios. ¿Cuál es la medida de su amor a Dios? Hablemos con Dios. Buen Señor, te pido en este día que me enseñes a ser como tú, para sentir compasión por otros y asumir un compromiso total con sus vidas, ayudándoles a crecer espiritualmente, enseñándoles a conocerte y a vivir en el plan que tú tienes para cada uno de ellos. Anhelo aprender a amarte cada día más. Amén. Bueno, esta es una meditación que al parecer, pues podría no parecer tan bonita porque no es como las promesas de Dios, la compañía de Dios, la fidelidad de Dios, sino como más bien como una demanda que nos hace la Biblia de trabajarle a Él conforme a nuestra gratitud. O sea que es un tema que es más que de ser bonito, es un tema de desafío. Es un tema, digámoslo así, de obediencia. Todos, en la medida en que vamos conociendo del Señor, somos como los niños que cuando estamos pequeños dependemos de nuestros padres, ¿cierto? Todo es pedir, todo es demanda, todo es para el niño, ¿sí? A medida que el niño va creciendo, se le van delegando unas pequeñas tareas en el hogar que van haciendo de ese niño un niño o una joven, un adolescente, un adulto joven o un adulto mayor, cada vez más y más responsable de acuerdo a su edad cronológica. Igualmente en la vida cristiana también se espera esa misma evolución de madurez en cuanto a tiempo y crecimiento espiritual. Se entiende que cuando una persona es nueva, todo el tiempo es recibiendo, demandando, pidiendo, exigiendo, pero también se espera que cuando la persona va madurando poco a poco en la fe y en la palabra del Señor, vaya pensando en otros, en dar, en ayudar, en compartir, en ser bendición. Aquí nos lo plantea la líder Lolita como una muestra de gratitud a Dios, la muestra de gratitud por haber entendido esa obra restauradora en nuestra vida gratuita, por haber entendido que nos ha dado salud, salvación, nos ha escogido, nunca nos dejará y ya tenemos asegurada la vida eterna. Esos conceptos de paternidad, de elección, de aceptación incondicional son los que mueven a una persona a querer servirle a Dios y a que otros a su alrededor disfruten de ese mismo tesoro que la persona está disfrutando. Si retomamos el pasaje inicial de Juan 21, allí dice que cuando comieron, Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas más que esto? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. O sea, Jesús es muy claro ahí en Juan 21:15 que la manera de mostrarle amor a Dios es cuando cuidamos de sus discípulos, de sus ovejitas, de los hijitos que Él nos ha entregado espiritualmente hablando. Esta demanda no es solo para los misioneros o para los pastores, esta demanda es para todo cristiano que va alcanzando un grado de madurez que puede hacerse cargo de otra persona más nueva que él para guiarle en el conocimiento de la palabra del Señor. Si usted va a Juan 21, sucede lo que nos puede suceder a muchos de nosotros. Una vez murió el Señor Jesús, versículos precedentes al 15, Pedro no solo se devuelve a su oficio anterior, sino que se lleva con él a Tomás y a Natanael, los hijos de Zebedeo, y a otros dos de los discípulos, y les dijo, vamos a pescar. O sea, él y otros 4 estaban allí. Y cuando el Señor le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? La respuesta que ellos le dieron en el versículo 5 fue no. Y el Señor, al igual que la primera vez que los llamó, les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron la red y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces Juan en ese momento le dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, mejor dicho, se puso de pronto una túnica, se la tiraría encima, porque estaba desnudo y se tiró al mar de la vergüenza.
no podían con esas redes tan grandes llenas de peces y trajeron esas barcas entre todos y al descender allí a la playa, Jesús les tenía peces y pan. Es hermoso cómo el Señor siempre tiene para nosotros provisión y amor. Y ellos sacaron las redes llenas de peces. Imagínense, 153 dice la Biblia que sacaron de peces en ese momento. Y la red no se les rompía. Entonces Jesús les invita con ese amor nuevamente, vengan y coman. Vengan y coman. Y ellos tímidos y temerosos se acercan allí a Jesús ya resucitado y comen peces y panes con Jesús. Y no se atrevían a preguntarle nada, pero ellos sabían que era Jesús. Entonces cuando ya el Señor sí partió el pan y el pez, lo reconocieron. ¿Ya? Entonces Él se les apareció de esta manera. ¿Cuántos de nosotros al pasar años de vida cristiana estamos volviendo al punto inicial donde conocimos al Señor y poniéndole el play de nuevo en nuestra vida, alejados de Dios? Como estaba acá Pedro, como Jesús tuvo que recordarle que Él lo amaba y que Él había prometido hasta morir por Él y que fruto de ese amor debía pastorear sus corderos, porque 3 veces le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y las 3 veces Pedro le dice: te amo, y la tercera vez ya Pedro desanimado le dice: Señor, tú sabes, tú lo sabes. Y le dijo una vez más: pastorea mis ovejas, mis corderos. O sea, Pedro lo negó 3 veces y Jesús le pregunta 3 veces si lo amaba. Le aclara: la forma en que tú me puedes demostrar que me amas es dando fruto. Bueno, continuemos entonces con este hermoso tiempo, meditando en ese amor tan grande del Señor y disponiéndonos a dar fruto para Él. Dios les bendiga. Moría de sed, fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Si eres tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor. Exagerado amor, exagerado amor por mí. Necesitaba tanta atención, todos me ignoraron, mas tú te acercaste y me mostraste amor. Cuando todo intenté y nada funcionó y se agotaban mis fuerzas, tu mano se extendió y me invitó a seguir. Si eres tú,
tú eres lo que falta. Sabes cómo conquistarle a cualquier alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Bueno, y como dijimos al comienzo, vamos a estudiar un tema que se llama liderazgo eficaz. Y para ello vamos a comenzar con un versículo que está en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, verso 5, que dice así: No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, Dios nos está diciendo que es Él el que nos capacita, no es nosotros por nosotros mismos, sino de que Él es el que nos capacita. Toda competencia proviene de Dios. Es decir, que el verdadero liderazgo eficaz es aquel que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Hoy en día vemos que en nuestra sociedad hay mucha actividad, hay mucho trabajo que hacer. La tendencia es a que nosotros somos excelentes por los éxitos que tenemos, ¿sí? Por las buenas cosas que disfrutamos. Pero verdaderamente este es el liderazgo eficaz que nosotros debemos desempeñar y desarrollar. A la luz de la palabra de Dios, vamos a estar estudiando entonces 3 puntos. El primer punto son las características de un líder eficaz que se ama y que valora su vida a la luz de Dios. El segundo punto que vamos a estudiar es las características de un gran motivador. Y el tercero es las características del que sabe dirigir. Entonces, todo lo vamos a estudiar con versículos bíblicos en cuanto a todo lo que podamos compartir, porque verdaderamente el liderazgo que nos enseña la palabra de Dios es el verdadero liderazgo, ya que es el que tiene la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son esas características de un líder eficaz que se ama y que al mismo tiempo se aprende a valorar a la luz de Dios? Primero, tiene empuje interno. Es decir, tiene un empuje que viene desde su mismo interior porque su vida interior tiene comunión con Dios. O sea, nosotros en la semana antepasada y pasada estuvimos hablando de la autoestima. Estuvimos hablando de la persona que se ama a sí misma, la persona que puede llegar a ser cada uno, y al mismo tiempo estuvimos hablando del autoconcepto. Pero entonces hoy debemos de entender que ese autoconcepto y eso que vamos a llegar a ser, de una u otra manera tiene que estar representado en un liderazgo eficaz. Por eso, el primer punto que estudiamos como características de un liderazgo eficaz es tener empuje
interno. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, ¿cuál era el plan de su vida? ¿Quién era el que le llamaba? ¿Hacia dónde quería ir? ¿Quién era el que le dirigía? Acordémonos que la palabra liderazgo viene de la palabra líder y la palabra líder viene de una palabra en inglés que quiere decir lead, que quiere decir dirigir. Es decir, que de una u otra manera ser líder es alguien que dirige. Entonces, la primera característica del liderazgo eficaz es tener empuje interno. Y San Pablo, vuelvo a decir, dice, prosigo hacia adelante, hacia la meta. Voy hacia allá, a lo que Dios me ha llamado que haga, al destino que Dios quiere que yo tenga. Tiene empuje interno. Segundo, tiene una vida privada dinámica que es cultivada por él mismo porque busca la presencia de Dios. Una persona que tiene un sano autoconcepto que es recibido de parte de Dios y lo maneja, es una persona que tiene dinamismo. ¿Por qué? Porque no son los valores humanos los que empujan su vida, sino los valores que Dios ha puesto en su corazón. Pero para lograr una vida dinámica hay que estar en la presencia de Dios para tener esa vida realmente capacitada por el Espíritu Santo. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, si yo quiero que todo tenga su tiempo, primero tengo que estar a solas con Él para recuperar energías, tanto emocionales como espirituales. Como decimos, ponerse las pilas. Es decir, si uno se pone las pilas, se carga uno de energía y uno tiene capacidad para seguir haciendo las cosas. Es decir, que cuando nosotros cultivamos la presencia de Dios, cultivaremos una vida privada dinámica con el Señor, con la presencia de Dios, y eso se representará en público. Acuérdense que también hay una enseñanza que dice el Señor en cuanto a la oración. Mas tú cuando ores, cierra tu aposento y cerrada la puerta, órale a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Es decir, una vida personal de búsqueda de Dios siempre será una vida que tendrá dinamismo afuera. Por eso el primer punto que veíamos es tener empuje interno. El segundo es cultivar una vida privada dinámica con comunión con Dios. Tercero, el líder eficaz tiene templanza y autocontrol. Es decir, el líder debe tener una voluntad enérgica y dinámica de tal manera que cuando se presente cualquier situación difícil tenga la capacidad de afrontarla. Yo he dado siempre este ejemplo y a mí un líder me enseñaba una vez. Cuando nosotros vamos a una reunión y oramos y alabamos al Señor y le cantamos, sentimos, sí, la presencia del Espíritu Santo y sentimos lo que dice Efesios 5:18, la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando salimos y enfrentamos una circunstancia difícil, es decir, cuando hemos regresado de la reunión y hemos estado alabando a Dios y nos encontramos con una situación difícil que nos cambia completamente el sentido, es decir, ahí es donde nos damos cuenta si verdaderamente había unción, porque cuando hay unción hay capacidad para enfrentar las situaciones. Y esto es precisamente la vida de un líder que desarrolla templanza y autocontrol. El mismo apóstol Pablo se lo dice a Timoteo. Y es una cosa muy importante para todos nosotros. En la segunda epístola a Timoteo, cuando él le da tantas instrucciones, porque si hay una epístola donde, pues, bueno, igual también la primera, ¿no? Pero en la segunda le da unas instrucciones hermosas para una vida de un liderazgo eficaz. Y en el capítulo 1 de la segunda epístola a Timoteo, en el verso 7, él le aclara
San Pablo a su discípulo Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ejemplos ahí en la Biblia. No recibió precisamente poder, amor y dominio propio David al enfrentarse al gigante. No recibió lo mismo el rey Josafat cuando salió con los ejércitos y sobre todo con los sacerdotes cantando para darle la victoria a Dios y los enemigos fueron confundidos. Así está. No salió Josué para luchar en el nombre del Señor. Y así todos los jueces y todos esos personajes que están en la Biblia que dice que por la fe taparon bocas de leones, conquistaron reinos, hicieron cosas grandes y maravillosas. Porque hay templanza y autocontrol. Porque hay templanza y autocontrol. Es decir, en las situaciones, aunque me bajan las fuerzas, yo tengo que permanecer y continuar. Y todo esto está relacionado, porque en el punto 1 decíamos empujo interno. Y en el punto 1 que hablábamos del empuje interno es prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es lo que dice el apóstol San Pablo, sigue hacia adelante. Es decir, sigue y continúa. Entonces hemos visto 1, 2 y 3 características del liderazgo eficaz. Vamos a ver la cuarta. Dice un ejemplo consistente. Es decir, un ejemplo que impacta. Un ejemplo que toca los corazones. ¿Sí? Por eso el apóstol San Pablo decía, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Así lo dice en Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí. O sea, no lo dice con orgullo, sino que dice, yo busco a Dios y yo te invito a que busques a Dios. He manejado un liderazgo eficaz porque tengo el poder del Espíritu Santo. No estoy diciendo que San Pablo haya dicho esas palabras, sino que lo que uno ve en las epístolas, lo que uno ve en la vida de él. Pero él era un ejemplo consistente, un ejemplo que impactaba, un ejemplo que tocaba los corazones. Y precisamente ahí vemos cómo un hombre como Timoteo desarrolló continuó, quiero decir, desarrollando toda la obra que él hizo. Y se extendió el reino de los cielos en todas las partes del área conocida de ese mundo, del mundo de la época. Es decir, y a todas partes pues llegaban líderes formados por todos. Y ese fue el manejo que le dio el apóstol San Pablo en cuanto a las delegaciones para con Timoteo. Es decir, él fue un ejemplo consistente. Y bueno, y si hablamos del ejemplo de Jesús, ese es el modelo y ejemplo. Y él como maestro tuvo un impacto muy profundo en la vida de sus discípulos. Muy profundo. El impacto de Cristo. Tan es así que nosotros, si somos seguidores de él, nos llamamos cristianos, porque tenemos una identificación con él. Entonces, el ejemplo consistente que nosotros damos, eso lleva a que aquella persona que está recibiendo ese ejemplo, es decir, quede impactado y la persona se identifica. Y al identificarse, pues continúa y quiere seguir haciendo las mismas cosas. Y eso fue lo que hicieron los discípulos del Señor, a los cuales él llamó apóstoles, y les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y de una u otra manera vemos el cumplimiento de todas esas cosas hasta el día de hoy, donde se llevan siglos de predicaciones y el uno le enseña al otro y así continuamos la maravillosa obra cumpliendo el mandato superior. La quinta característica es el líder eficaz desarrolla gran capacidad y resistencia. Podemos decir algo parecido a la templanza y al autocontrol. Pero aquí podemos agregar algo, ¿no? Que es resistencia. Es continuar y hay un problema y continúa. Y mira, como hablamos en el versículo del comienzo, ¿sí?
porque no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Y esas son palabras del apóstol Pablo ungidas por el Espíritu Santo. Y particularmente en Hechos 20:24, él dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Acuérdense que entre más estimemos preciosas nuestras vidas para nosotros mismos, más estamos pensando en sí mismos. Pero cuando Jesucristo empezó su ministerio, hay algo muy clave que dijo Juan el Bautista. Dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es decir, Él llegó hasta ahí, Él le abrió el camino, Él empezó a anunciar el reino de los cielos y luego vino Cristo. Y cuando empezó Jesús su ministerio, Él dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y esas palabras las podemos tomar para nosotros. No que vayamos a dar el ministerio, sino de que nosotros no estamos llamados a una vida egoísta, sino que es necesario que Él crezca y que yo mengue. Sí, que nosotros aminoremos nuestro yo, que nosotros no actuemos por nosotros mismos, sino por el poder del Espíritu Santo. Como también decía el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es el poder del Señor en mi propia vida porque es Él el que actúa en nuestra vida. Entonces, estas son cosas claves para entender ese liderazgo, ¿sí? Ese liderazgo eficaz que tiene fruto, que tiene fruto. Y ahora también veamos este punto siguiente, nos faltan dos. El punto 6 nos dice, tiene una constante actitud de servicio. Repito, tiene una constante actitud de servicio. En Lucas 22, del 25 al 27, Él está hablando con los discípulos y les dice algo interesante. Dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. En el liderazgo del mundo, entre más liderazgo tenga uno, más uno se sirve de la gente. Pero en el liderazgo cristiano es entre más liderazgo haya, más sirve uno a la gente, que fue lo que hizo Jesús. Él no lo hizo la noche de la última cena. Dice, yo aquí soy el maestro, pero yo les lavo los pies a ustedes. Es decir, tiene una actitud constante de servicio, de ayuda. Es decir, de morir a sí mismo para que en otros exista la vida espiritual. ¿Sí? Para que en otros haya esa bendición constante y permanente. Y el séptimo punto, la séptima característica es, el líder eficaz posee un alto cociente de confiabilidad. Y aquí podemos volver a decir el versículo del comienzo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No confía sino en Dios, sí, y no en sí mismo. Y cuando hablo, posee un alto cociente de confiabilidad, es que su confianza reside en el Señor. Su confianza reside en Cristo, no en lo que Él haga. No es aceptado por lo que Él haga, sino por lo que Dios hizo en su propia vida. Muchas veces pasamos años de la vida luchando por ser aceptados, pero lo que debemos entender es que ya fuimos aceptados por el Señor, y habiendo sido aceptados, nosotros lo que tenemos es que ser de aquellos que confían plenamente en el Señor. Entonces aquí ya hemos terminado estas características. Vamos a pasar al siguiente punto, que son las características de un gran motivador. Este punto es corto, pero lo vamos a estudiar de una manera bien especial. Dice, 1. Es altamente contagioso. Cuando hablamos de contagioso, no tiene que ver como que yo quiero ser como tu líder. No, porque acuérdense que la imagen que debemos tener
es Cristo Jesús. Es decir, el molde, modelo y ejemplo. Pero una persona contagiosa es aquella que lleva a los otros hacia. Es decir, yo no es que quiera ser como tú, sino que quiero conocer a Cristo como tú. Bueno, podemos decir eso de ser como tú, pero no, estoy hablando específicamente es, como dice el apóstol San Pablo, ser imitadores de mí. O sea, él quiere es que le imiten no en las cosas buenas que él hace, sino en su búsqueda de Dios. También otra característica del gran motivador es que domina el arte de desarrollar hombres. Lo que hizo San Pablo con Timoteo. San Pablo lo llevó de gloria en gloria y de poder en poder. Y le dijo, acuérdate de todo lo que Dios ha hecho sobre tu vida cuando te impuse las manos. Acuérdate que debes de presentarte como un obrero que usa bien la palabra de verdad, que debe ser un soldado. O sea, muchísimas cosas. ¿Sí? Lo desarrolló, lo encaminó, lo dirigió y lo llevó a que fuera lo que San Pablo quería que fuera y que es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros sea. Eso es un liderazgo precisamente eficaz. Y también, si el hombre que es un gran motivador es una persona que ministra al hombre integral. ¿Qué quiere decir que ministra al hombre integral? Ministra en su área espiritual, en su área psicológica y en su área física. Nosotros lo vemos en el ministerio de Jesús, de la manera como Jesús fue respuesta total a todas las situaciones de todos y cada uno de sus discípulos. Acuérdense de que aún el Señor fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra y ella les atendía. Ahí tiene que ver con la vida familiar. También en la vida personal de Pedro influyó en muchas cosas. Ministró al hombre integral. Cuando quiero decir es en todas las áreas de la vida del individuo. Con esto nosotros nos damos cuenta de que sin lugar a dudas el gran personaje de la historia es el Señor, el gran líder de la historia. Jesús fue un hombre dinámico. Jesús fue un hombre contagioso. Jesús tenía unas características hermosas. Voy a leerles una cita bíblica que nos impacta en todo esto porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Tú sabes lo que un líder dice, cuando un líder dice eso, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Había una íntima relación con sus discípulos. Había un tú a tú, pero él los ponía a mirar al Padre. Miren que en la oración de Juan 17, Jesús dice, Padre, gracias por ellos. Yo quiero que tú los bendigas. Yo quiero que sean uno conmigo como tú eres conmigo, Padre. Es decir, que sean uno, que haya unidad. Y todo eso habla de una vida, de un liderazgo muy grande, de un liderazgo que impacta y que revoluciona la vida de cualquiera. Entonces ahora vamos ya a nuestro tercer punto, que es las características del que sabe dirigir. Una persona que sabe dirigir es una persona que debe tener un claro concepto de su identificación con Cristo. Estamos hablando de liderazgo eficaz en la vida cristiana. Y entonces aquel que tiene un liderazgo eficaz en la vida cristiana es una persona que se identifica plena y totalmente con Cristo Jesús. Hace unos días estuvimos hablando en Romanos capítulo 12, verso 3. En Romanos capítulo 12, verso 3 nos habla la palabra de Dios del concepto que debemos tener nosotros de nosotros mismos. Y dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque es que a veces nos llenamos nosotros de gran valor por lo que nosotros somos, por lo que nosotros decimos, por lo que hacemos, por cuánto ayudamos, ¿sí? Por cuánto influenciamos, por cuántas cosas hemos hecho, por cuántas cosas, mejor dicho, hemos trabajado. Pero en el mundo hemos aprendido que entre más esforzado es uno, más gloria y honra le dan a uno. Hasta le ponen esculturas y estatuas de uno. Y hay hombres en la historia que han querido construirse en vida sus propias esculturas. Y hasta en la Biblia aparece eso. Pero dice a cada cual que está entre nosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Luego, las características del que sabe dirigir, primero, desarrolla profundas convicciones personales de quién es Él para el Señor. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su vida? ¿A quién le pertenece? También es una persona que vive por prioridades. Es una persona que vive por los principios. Que no hace las cosas que salgan, sino de que hace aquello que tiene prioridad. ¿Por qué? Porque es que en el liderazgo eficaz no es lo que se presente y vamos a ver cómo lo solucionamos, sino que tiene prioridades. Por ejemplo, la asistencia a una reunión es prioridad para cualquiera de nosotros. Claro, no estoy diciendo si hay algún inconveniente, etcétera, pero todo tiene que ver con la búsqueda de Dios. Porque es que si yo quiero ser una persona de prioridades, mi prioridad es el Señor. ¿Sí? Ahora, una persona, como hemos dicho, que sabe dirigir, es una persona que está dispuesta a tomar decisiones radicales. ¿Qué quiere decir decisiones radicales? Por ejemplo, ¿qué dice Jesús en Mateo 18? Id y haced discípulos a todas las naciones. Sus palabras firmes. Le está diciendo en imperativo, ¿no es así? Id y hacer, id y hacer. Es un mandato superior. O sea, toma decisiones radicales. Las decisiones radicales no es ahora sí, ya acabo y termino con esta relación para siempre porque ya se acabó este matrimonio. Eso no es una decisión radical. Son decisiones radicales que tienen que ver con los planes de Dios para la vida de uno. La Biblia nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. También dice en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, son decisiones que uno debe tomar. Y estamos hablando entonces del liderazgo. Ahora, que ninguno me diga, bueno, pero es que yo no tengo liderazgo. No, es que todos, de una u otra manera, debemos desarrollarlo para ir de gloria en gloria y de poder en poder, para ser utilizados por Dios. Hace un momento leíamos que en las naciones los reyes se enseñorean de ellas, nosotros no. Nosotros estamos llamados a servir, estamos llamados a ayudar, a ser factor de alivio de los demás, a ser agentes de cambio. Sí, entonces, en todas estas verdaderas características, nosotros aprendemos, porque en estas características nos llevan a entender, ¿sí?, lo que es el sentido de la vida de cada uno de nosotros. Y otra cosa es también que la persona que sabe dirigir sabe que tiene trabajo duro, disciplinado e inteligente. No es a trabajar como loco. Acordémonos que la Biblia dice, por demás es que os vayáis tarde a acostar y que comáis pan de dolores, porque el Señor traerá a cada uno el descanso. Es decir, no es hacer y hacer y hacer y hacer. Estamos llamados a trabajar duro, disciplinado e inteligentemente. ¿Por qué? Porque
el liderazgo eficaz va energizado por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que Dios es de orden. Dios hace las cosas ordenadas, quiero decir. Y hay algo supremamente importante en la palabra de Dios, que es la obediencia. Luego, cuando hay, como hemos compartido con ustedes en esta mañana, un liderazgo eficaz, en el fondo hay orden y obediencia. ¿Y obediencia a quién? A Dios y su santa palabra. Vamos a leer entonces la aplicación teoterápica. En la actual crisis de liderazgo que azota a nuestros países, es decir, al mundo entero, se necesitan de hombres y mujeres, fruto de descubrirse a sí mismo a la imagen y semejanza de Dios, que enciendan sus corazones y sus vidas para traer el reino de Dios a esta tierra. Ese es el liderazgo al cual estamos llamados. Y el primer lugar donde tiene que existir el reino de Dios en la tierra es en el corazón de cada uno de nosotros. Ese es el primer lugar. Porque si hubo alguna situación difícil, bueno, pongámonos de acuerdo con Dios para que Él vuelva nuestro corazón nuevamente hacia Él. Estemos en amistad con Él y disfrutemos del reino de Dios. Porque Él es bendito por los siglos y es nuestro ayudador. Vamos a darle gracias a Dios por este tema que verdaderamente impacta el corazón y la vida de cada uno. Gracias, Papito Dios, por estas palabras, por medio de las cuales, Señor, tú nos motivas a que tengamos una vida llena de tu Espíritu y que podamos responder al desafío de ser hombres y mujeres de un liderazgo eficaz, hombres y mujeres que lleven a tus pies muchas personas, hombres y mujeres que sean motivadores, hombres y mujeres que sean de los que saben dirigir a los demás. ¿Por qué? Porque te buscan a ti y porque tenemos convicciones contigo, Señor. Yo te alabo y te bendigo en esta mañana porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tu bendición es sobre nuestras vidas. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. He visto tu mano en mi ser, tocando mi corazón y levantando mi fe. Pero más fuerte que yo ha sido la tentación que me ha alejado de ti. Y ahora vengo rendido a tus pies, esperando que puedas recibir este maltratado corazón que se humilla ante ti. Tómame entre tus brazos otra vez y en tu dulce regazo abrázame. Que no quede en mi vida ni un rincón que no toque tu mano sanador. He visto tu mano en mi
Bueno, llegando a la parte final de este hermoso tema hoy del tiempo de ayuno y clamor, pues ¿qué más da si no dedicar este tiempo de clamor final a invertirlo para otros, como nos hemos desafiado tanto en el devocional de la doctora Lolita, que compagina muy bien con el tema de este ayuno de hoy? Entonces vamos a sembrar un poco en la vida de otras personas que también lo necesitan, así como nosotros nos hemos visto beneficiados por lo que otros sembraron en nosotros. Vamos a sembrar este tiempo de intercesión por otros. Amado Dios, te pedimos que nos permitas ser dóciles a la motivación que tú nos has hecho hoy, de ser esos canales de bendición para otros, de ser aquellos a través de los cuales tu poder y tu unción se muevan para ganar a otras personas, familias, para ti, para que te conozcan, para que tengan un encuentro personal contigo y sus vidas sean transformadas. Danos la mejor disposición para culminar este año con ese magno evento donde muchos podrán acercarse a ti. Permítenos honrarte con una reunión digna de ti, con un cumpleaños hermoso para cerrar este 2017. Te pedimos sobre todo por tu unción, tu sabiduría y tu gracia en todos los preparativos para esa fiesta. En especial el clima, amado Padre, que el 9 de diciembre no haya ni tormentas ni dificultades para llegar a tiempo. Por la salud de nosotros los involucrados y de todos nuestros invitados, que ninguno tenga tropiezos de salud para que no haya impedimento para llegar en ese momento a esa gran fiesta. Te pido por la puntual asistencia de todos y que podamos cumplir el objetivo de las personas que tú nos propongas para esa fecha. Que muchas personas nuevas sean ganadas para ti. Y te pedimos sobre todo por tu bendición en todos los aspectos del programa, cada detalle de la decoración, del lugar, el sonido, la alabanza, la animación, el tema, la danza, el drama, todas las partes del programa sean con tu bendición. Te pedimos sabiduría en la filmación y en la toma de fotos y que nos permitas finalmente cumplir todo el presupuesto acordado para esta fiesta. Amado Dios, gracias por las peticiones de todos y cada uno de los que estamos oyendo este tiempo de ayuno. Que seas tú, Señor, escuchando la petición del corazón de cada uno y de cada familia. Bendice el ICT a nivel internacional. Bendice a nuestros directores, el líder Jimmy, la líder Saidi, la líder Lolita. Dales sabiduría, temor tuyo, dales gracia. Nuestro líder Julio Ramón García, allí desde Medellín. Señor, Adelita, su esposa, la vida de Mauricio, mi vida. Y que toda esta gran familia del ICT Montreal sean bendecidos y sean muy, muy prosperados. Dios, queremos hacer intercesión en este momento, en este día de ayuno, por todos aquellos que han perdido sus seres queridos y sus bienes, algunos de ellos, tanto en México, en Puerto Rico, Señor, tal vez en Cuba, donde estos huracanes han hecho estragos, o el terremoto, Señor. Amado Dios, por favor, que los auxilios, las ayudas que se estén enviando a nivel internacional lleguen verdaderamente a esas personas necesitadas. Envía fortaleza de tu espíritu sobre cada familia que haya perdido un ser querido. Padre, te pedimos que sensibilices el corazón de los hombres a ti, para que todas estas situaciones que pasan no nos alejen, sino que nos acerquen a ti y veamos tu mano de poder moviéndose en favor nuestro. Muchas gracias, amado Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén.